Me salvó cuando no era nada. Y ahora la galaxia quiere quitarnos todo. Él solo era un muchacho hambriento que compartió pan con desconocidos. 20 años después, esos desconocidos regresaron, no para agradecerle, sino para reclamarlo. Y con ellos llegó una guerra que sacudiría la galaxia. Habían pasado 2 décadas desde que Richard partió su último trozo de pan y se lo ofreció a 3 desconocidos hambrientos. Casi había olvidado el sabor de aquella noche hasta que la galaxia se lo recordó. Ahora ya no era un muchacho. Richard Cole era el capitán de la deuda del errante. Una nave de salvamento, remendada con óxido y orgullo. Sus manos llevaban cicatrices de cientos de muertes inminentes, y sus ojos cargaban con el peso de la supervivencia. Vivía entre chatarreros, contrabandistas y comerciantes desesperados que se ganaban la vida en los confines del espacio sin ley. Por eso la invitación lo dejó atónito. Una elegante nave de acero obsidiana atracó junto a su barco en un solitario centro comercial. Su casco centelleaba con luces vivientes, su tripulación silenciosa como estatuas. Cuando se abrió la esclusa, la música inundó el interior, no humana, no mecánica, sino voces entrelazadas, en armonía. Y allí, emergiendo de la niebla, había 3 figuras envueltas en plata y oro. Richard se quedó paralizado. Reconoció esos ojos. La mayor, con oscuras trenzas, enroscadas como una corona, lo estudió con una calmada intensidad. La segunda, más alta y de mirada afilada, vestía armadura como si jamás hubiera soltado una espada. La menor, con una risa como campanas lejanas, le sonrió, con demasiados recuerdos. «Hola, Richard», dijo la mayor. «Han pasado 22 años». Sintió un vuelco en el estómago. Él, rata de muelle que llevaba dentro, quería huir. En cambio, forzó una risa que sonó como gravilla. «Se equivocan de persona. No conozco a nadie que se vista así». «Basta», interrumpió el guerrero. «Partiste el pan en 3 pedazos. Nos lo dijiste. Si uno come, todos comemos». Las palabras lo hirieron como una puñalada. Nadie más podía saberlo. Se le hizo un nudo en la garganta al recordar. 3 niñas hambrientas, harapientas. La última corteza en su mano. Su silenciosa gratitud. Tú. Tragó saliva con dificultad. Sobreviviste. Los ojos de la más joven brillaron. Nosotras hicimos más que sobrevivir. Prosperamos y vinimos a buscarte. Antes de que Richard pudiera responder, el dique se estremeció con el impacto de las abrazaderas de acoplamiento. Sonaron las alarmas. Había llegado una segunda nave, más pequeña, más pesada, pintada con el escudo del regente de Valira. Los soldados entraron en tropel, con las armas desenvainadas. La multitud de traidores se dispersó presa del pánico. El enviado del regente, un hombre con armadura dorada, avanzó con paso firme. La voz resonó. Por decreto del trono, Richard Cole está acusado de confraternizar con comerciantes reales. Será arrestado y juzgado. Richard levantó las manos instintivamente, maldiciendo entre dientes. Siempre supe que mi suerte terminaría con soldados en mi puerta, pero las hermanas se interpusieron. La mayor, a quien ahora recordaba, levantó la mano. Una energía chispeó alrededor de sus dedos. «No», dijo con firmeza. «Está bajo nuestra protección». Los soldados vacilaron. Incluso ellos sabían que era mejor no cruzarse con los linajes de la casa perdida de Vera. Richard las miró desconcertado. «¿Qué protección? ¿Por qué yo?» La voz de T era firme como el hierro. «Porque nos alimentaste cuando nadie más lo hacía. Y porque hoy, Richard Cole, eres más que un hombre. Eres un símbolo,
añadió la guerrera Atenea con una sonrisa afilada. Y los símbolos merecen la pena luchar por ellos. Estalló un tiroteo. El caos se apoderó del hangar. Richard se zambulló tras una caja de carga, con el corazón latiéndole con fuerza mientras los pernos silbaban cerca de sus oídos. Las hermanas se movían como una tormenta. Atena, abatiendo a los atacantes con su espada. Protegiendo la inocencia con arcos de luz. Y Freya cantando una nota que hizo añicos los rifles en manos de los soldados. Richard maldijo. De nuevo, buscando a tientas su vieja arma reglamentaria. Yo solo quería intercambiar chatarra. Y ahora estoy en una revolución. Una risa brotó de Freya, incluso mientras dejaba inconsciente a un soldado. Bienvenido de nuevo, Richard. Siempre has estado en una. Simplemente, aún no lo sabías. Para cuando se disipó el humo, el enviado del regente ya se había marchado, retirándose con la mitad de sus soldados. El centro yacía destrozado, las paredes chamuscadas, los traidores conmocionados. Richard permaneció de pie en medio de la ruina, mirando a las 3 mujeres que habían trastornado su vida 2 veces. ¿Qué quieren de mí?, exigió. Los ojos de T se suavizaron, aunque sus palabras tenían peso. Queremos tu mano y tu coraje. Lo que empezó con pan debe terminar con justicia. La espada de Atenea se enfundó con un siseo, pero la justicia no será fácil. El regente no descansará hasta que sea cenizas. Richard se pasó una mano por la cara, murmurando. Sabía que alimentar a extraños sería malo para mi salud, pero en su pecho, bajo el sarcasmo, una chispa parpadeó. El mismo fuego que una vez le había dicho a un niño hambriento que compartiera lo poco que tenía. Y por primera vez en años, se preguntó si ese fuego estaba a punto de arder con más fuerza que nunca. El regente no perdió tiempo. La noticia del ataque al centro comercial se extendió más rápido que el fuego de plasma. Al amanecer, proclamas resonaban por todos los canales. Richard Cole, traidor, impostor, conspirador con la casa exiliada. Richard apenas tuvo tiempo de respirar antes de que los soldados irrumpieran en los desguaces. Encadenado, arrastrado, por calles atestadas de multitudes enfurecidas, fue arrojado ante el tribunal del regente. Este hombre, declaró el regente, con voz que resonó en el anfiteatro, afirma ser el aliado elegido de mi casa. Que lo demuestre en la arena. Si sobrevive, quedará libre. Si no, su sangre lavará la última mancha de traición. La multitud rugió. Para ellos, era un espectáculo. Para Richard, era una sentencia de muerte. Lo armaron con tan solo una hoja desafilada y lo empujaron al foso. La arena crujía bajo sus botas. El calor de 2 soles lo oprimía como hierro. Sobre él, los balcones rebosaban de espectadores que clamaban por sangre. La puerta se abrió. Su oponente entró. Un mercenario gigante, vestido con una armadura con púas, portando un hacha de plasma que siseaba con cada golpe. Richard murmuró entre dientes. Ya me lo imaginaba. Siempre me tocan los más fuertes. La pelea comenzó. El mercenario atacó con brutal fuerza. Cada golpe hacía temblar el suelo. Richard esquivó por poco, rodando por la arena. Su espada apenas rozó las placas de la armadura. Le ardían los pulmones y le dolían los brazos. No era un gladiador, solo un chatarrero que había sobrevivido por suerte y rapidez mental. Mientras la multitud abucheaba, divisó un movimiento entre las sombras de las gradas. 3 figuras encapuchadas se inclinaron hacia adelante. Eran Atena y Freya, disfrazadas, pero inconfundibles. La mano de Atena rozó su cinturón, y de repente, un pequeño dispositivo se deslizó por la arena hacia Richard. Lo agarró instintivamente. Una carga magnética. El mercenario cargó.
Richard golpeó la carga contra el pecho del bruto y saltó hacia atrás justo cuando detonó. La explosión resquebrajó la armadura, haciendo caer al gigante de rodillas. La multitud contuvo el aliento. Richard no dudó. Clavaron su espada desafilada en la abertura, poniendo fin a la lucha en una lluvia de chispas y silencio. Pero la victoria no trajo la libertad. El regente se levantó, con el rostro contraído por la furia. Esto no prueba nada. Solo vive gracias a la astucia. Los murmullos se extendieron por las gradas. Los soldados rodearon a Ricardo, armas en alto. Y entonces se produjo el primer giro inesperado. Una pantalla oculta se iluminó sobre la arena, transmitiendo un mensaje, interceptado del propio consejo del regente. Revelaba la verdad. El regente había orquestado la emboscada en el centro, desesperado por incriminar a Ricardo antes de que las hermanas pudieran reunir apoyo. La multitud estalló en indignación. Los comerciantes gritaron. Los mineros lanzaron piedras. Los soldados vacilaron. La máscara de control del regente se resquebrajó. Ricardo aprovechó el momento. Ensangrentado y sin aliento, alzó su espada y gritó: «No soy un traidor. No soy un rey. Solo soy un hombre que compartió pan cuando otros le dieron la espalda. Y sí, uno come». Las hermanas, quitándose las capuchas, terminaron el grito al unísono. «Que coman todos». La arena retumbó con el cántico. Miles de voces tronaron como una sola. «Si uno come, que coman todos». La furia del regente estallaba. Desenvainó su espada y descendió al foso. «Que sea yo quien silencie esta inmundicia». El acero chocó. El regente luchó con la precisión perfeccionada por décadas de mando. Ricardo, exhausto pero ardiendo de desafío, paró los golpes desesperadamente. Cada golpe lo hacía retroceder. La arena salpicaba bajo sus botas. Las hermanas no podían intervenir abiertamente ahora. Toda la multitud observaba. Lo único que podían hacer era rezar para que su voluntad sobreviviera a la furia del regente. Justo cuando el regente alzó su espada para asestar el golpe mortal, Ricardo se apartó, usando el mango roto del hacha de su enemigo como escudo. La espada del regente se hundió en el metal astillado, atrapado. Por un instante. Eso fue todo lo que Richard necesitaba. Le dio un puñetazo en la cara al regente, haciéndolo caer de bruces. La multitud rugió. Los soldados se precipitaron para arrastrar al gobernante, gritando sobre traición y deshonra. La arena era un caos, pero el clamor del pueblo lo ahogaba todo. Richard permaneció de pie, balanceándose pero firme, con la voz ronca, pero fuerte. Querían un espectáculo, les dijo a las masas que rugían. Aquí lo tienen. Un hombre contra un trono, y el hombre aún sigue en pie. Los ojos de la hermana brillaban desde las gradas. Lo habían apostado todo por él, y contra todo pronóstico, había sobrevivido. Pero incluso mientras el pueblo aclamaba, Richard sabía que esto no era una victoria. Esto era solo la chispa, y las chispas tenían la capacidad de arrasar imperios. La arena había terminado en caos, pero los ecos no se apagaron. Durante horas, después de que el puño de Richard derribara al regente, el cántico del pueblo resonó por las calles de la ciudad. Si uno come, todos comen. Ya no era un recuerdo. Era un fuego. Los mercados cerraron cuando los mineros abandonaron sus puestos para marchar. Los estibadores abandonaron los barcos para unirse a la multitud. Los niños pintaron la frase en las paredes, y las mujeres la gritaron desde los tejados. Por primera vez en décadas,
La gente de Valira se miraba no como rivales luchando por sobrevivir, sino como uno solo. Y en el centro, reacio, desconcertado, estaba Richard Cole. Apenas había sobrevivido a la pelea, con las costillas doloridas y el brazo cortado hasta el hueso. Sin embargo, a donde quiera que iba, los extraños le tendían la mano, le tocaban el hombro, lo llamaban hermano. Su propia tripulación lo miraba como si se hubiera vuelto contra ellos. De la noche a la mañana, me convertí en algo más que humano. Richard murmuró mientras cojeaba por los callejones. Una vez alimenté a 3 niños y ahora soy el Mesías de la galaxia. Perfecto. Freya rió. El sonido era brillante a pesar de la tensión. Siempre te subestimaste, Richard. Atena frunció el ceño, observando los tejados. El regente no lo permitirá. Atacará. Con más fuerza. Los ojos de Te estaban distantes. Pensativos. Entonces debemos atacar primero. No con armas, sino con unidad. La gente ahora cree que la creencia puede derrocar imperios, gimió Richard. Hablas. Como si yo supiera algo sobre derrocar imperios. Arreglo motores rotos y maldigo tornillos oxidados. Exacto. Dijo T en voz baja. Eres uno de ellos. Por eso te escuchan. La furia del regente estalló por toda la capital. Sus soldados irrumpieron en los barrios, golpeando a los manifestantes, arrestando a cualquiera que coreara las palabras prohibidas. Pero la represión solo avivó las llamas. Cada arresto provocaba 10 voces más. Cada paliza, 100 puños más alzados en señal de desafío. En un distrito, los trabajadores tomaron el control de la central eléctrica, apagando las luces del palacio durante toda la noche. En otro, cantantes callejeros compusieron canciones sobre la batalla de Ricardo en la arena. Sus versos se extendían más rápido de lo que la propaganda podía silenciarlos. Ricardo lo observaba todo desde las sombras, dividido entre la admiración y el terror. Van a ser masacrados, murmuró mientras el fuego ardía a lo lejos. Atenea golpeó una pared con el puño. Entonces luchamos contra ellos, dijo Atenea, negando con la cabeza. Si luchamos ahora, lo perdemos todo. El ejército del regente es demasiado fuerte. Necesitamos una estrategia. Freya se inclinó hacia Richard, con una sonrisa suave, pero firme. Esto empezó contigo, y terminará contigo. Debes demostrarles que sobrevivir no basta, que la libertad merece la pena derramar sangre. Richard quiso reír, pero el peso en su pecho se lo impidió. Nunca había querido ser un líder, pero ahora los ojos de miles lo buscaban entre la multitud, y cada vez que lo veía, pensaba en dar la espalda. Vio a las hermanas, niñas hambrientas de antaño, ahora guerreras, reinas y soñadoras. Si ellas creían, ¿cómo no iba a creer él? El regente preparó su contraataque. En lo profundo de las bóvedas del palacio, un arma de la que se había susurrado durante mucho tiempo. Salió a la luz. El disruptor neural. A diferencia de los cañones o las cuchillas, esta máquina atacaba la mente misma. Un solo pulso podía silenciar a una multitud, arrebatarle la voluntad y reducir incluso al rebelde más audaz a un cascarón tembloroso. Era la herramienta perfecta para aplastar una revolución, sin derramar sangre y para destruir el creciente mito de Richard antes de que pudiera arrastrarse demasiado. Richard escuchó los rumores de desertores asustados. La sola idea lo heló más que cualquier espada. ¿Cómo se lucha contra un arma que convierte tu propio valor en cadenas?, preguntó. La respuesta de T fue simple. La encontramos y la destruimos. Los planes se desarrollaron en secreto. Disfrazados de traidores, Richard y las
hermanas se deslizaron por los túneles subterráneos de la ciudad. Se reunieron con obreros, ladrones, incluso soldados desilusionados. Uno a uno, la gente se unió a su causa. El levantamiento ya no era solo ira espontánea. Se estaba convirtiendo en una fuerza organizada. Se introdujeron armas de contrabando, se prepararon refugios, se organizaron señales, y siempre, el mismo lema los unía. Si uno come, todos comen. Richard se encontró, hablando a la multitud, con la voz quebrada. Al principio, pero que se estabilizó al ver sus rostros, hambrientos, magullados, pero rebosantes de esperanza. No soy un héroe, les dijo, con sinceridad. Solo soy un hombre demasiado terco para ver morir de hambre a los niños. Pero, si esa terquedad puede encender una llama, entonces arderé con ustedes. No por encima de ustedes. No delante de ustedes. Con ustedes. El rugido de la multitud casi hizo temblar los túneles. Freya susurró, con los ojos brillantes. Ahora sí que suenas como el hombre que recordábamos, suspiró Richard, frotándose el cuello. Dios mío. Sueno como un político. Atenas sonrió con sorna. Al menos no lo pareces. Por primera vez. En días, la risa recorrió sus filas. Incluso en una revolución, el humor se convirtió en un arma, prueba de que el miedo no había vencido. Pero el regente ya se ponía en marcha. Una noche, mientras los rebeldes se reunían en una fundición abandonada, sonaron las alarmas. Las paredes temblaron. Los soldados irrumpieron por las puertas, con las armas disparando. En el centro se alzaba una imponente máquina, con sus bobinas brillando y su núcleo zumbando como un trueno, el disruptor neuronal. Esta pulsación inundó a los rebeldes. Los hombres soltaron sus armas. Las mujeres se llevaron las manos a la cabeza, gritando. El fuego de la rebeldía parpadeó, sofocado bajo olas de terror. Richard se tambaleó, con las rodillas cediendo y el pecho aplastado bajo un peso invisible. Su visión se nubló y sus amigos guardaron silencio, con la mirada vacía. La voz del regente resonó en los altavoces de la máquina. Contemplad cómo la fuerza de la rebelión se convierte en cenizas ante una verdad. Los humanos son débiles. La esperanza es una ilusión, y Richard Cole no es nada. Entre la bruma, Richard se obligó a mirar a las hermanas. Les temblaban las manos, se les quebraba la voz. Ni siquiera ellas pudieron resistir. El control de la máquina. La rabia se encendió en su interior. No por su propio dolor, sino al verlas quebrarse. Otra vez no. No. Esta vez. Apretó los puños, su cuerpo gritando, su mente ahogándose, y dio un paso adelante. El peso del disruptor neuronal presionaba como cadenas de fuego la mente de Richard. Le temblaban las rodillas, le subía y bajaba el pecho, y cada instinto le rogaba que se derrumbara. A su alrededor, los rebeldes se desmoronaban. Mineros, madres, estibadores. Su voluntad despojada. Incluso las hermanas estaban de rodillas, sus poderes debilitados, sus voces silenciosas. La risa de los regentes resonó, fría e implacable. Así que este es el hombre, al que llamaban Salvador, un carroñero que creía que el pan lo convertía en rey. Ahora, mírenlo. Quebrarse. La visión de Richard se nubló, pero se aferró a un pensamiento. Una noche, hacía mucho tiempo, 3 niños hambrientos mirando una hogaza de pan. La decisión que había tomado entonces no fue grandiosa, ni heroica. Era humano, y esa humanidad había encendido algo que el regente jamás podría controlar. Con los dientes apretados, Richard gruñó. Si uno come, comen todos. Las palabras atravesaron el zumbido de la máquina como una
Chispa en yesca seca. Un murmullo se alzó. Entre los rebeldes. Débil al principio, luego. Más fuerte. Si uno come, comen todos. El disruptor neuronal vaciló. Su pulso se entrecortó al reavivarse el desafío en la multitud. El regente gruñó, poniendo la máquina a máxima potencia. Rayos de energía pura crepitaron por la cámara, haciendo añicos acero y piedra. Richard avanzó tambaleándose de todos modos. Cada paso era una guerra contra su propio cuerpo. ¿Crees que te pertenece su esperanza?, gritó con voz ronca. Pero la esperanza no pertenece a los tronos. Pertenece a quienes se niegan a arrodillarse. Con un rugido, lanzó una llave inglesa de chatarrero al núcleo del disruptor. Chispas saltaron. La máquina aulló como una bestia moribunda, sus espirales desenrollándose en lluvias de luz. Los rebeldes volvieron a la vida, sus voces uniéndose en un cántico atronador. Si uno come, comen todos. El sonido hizo temblar las paredes, sacudiendo el palacio hasta sus cimientos. El regente gritó de rabia, desenvainando su espada y lanzándose a la refriega. Muere con ellos, Cole. El duelo final comenzó. El regente atacó con la precisión de décadas de experiencia. Cada golpe, cargado de arrogancia. Richard contraatacó con pura determinación. Sus instintos de chatarrero transformaban los escombros en armas. Saltaron chispas al chocar el acero, la cámara resonando con cada golpe. Athena, aún debilitada, se obligó a levantarse. Captó la mirada de Richard y gritó: «Recuerda, no luches como un soldado. Lucha como un luchador». Richard sonrió con sorna a pesar de la sangre en sus labios. Esquivó la hoja del regente y le clavó una tubería suelta en el costado. El regente se tambaleó, gruñendo. Te alzó sus manos temblorosas, tejiendo un escudo para proteger a Richard de un golpe mortal. La barrera se hizo añicos bajo la furia del regente, pero le dio a Richard un resquicio de esperanza. La voz de Freya, ronca pero firme, se elevó en un canto. La nota resonó en la cámara, armonizando con el cántico de la multitud, infundiendo fuerza a Richard. Avanzó, golpe tras golpe, su rabia transformándose en claridad. Cada golpe no era por él, sino por los mineros, los estibadores, las hermanas, el niño que una vez fue. El regente se abalanzó sobre su garganta. Richard atrapó la hoja con sus manos desnudas y sangrantes. Desviándola con un grito, estampó su frente contra el rostro del regente. Y luego le clavó la hoja rota de la propia arma de su oponente en el pecho. Se hizo el silencio. El regente se tambaleó, con los ojos desorbitados por la incredulidad. «No eres nada», dijo con voz entrecortada. Richard se inclinó hacia él, con voz de hierro. «Soy humano. Eso basta». El regente se desplomó sin vida mientras la cámara estallaba en vítores atronadores. Pero la victoria no solo significó la muerte del regente. Fuera del palacio, miles se habían alzado. Las llamas de la rebelión ardían por toda la ciudad. Banderas ondeaban en lo alto. Los soldados arrojaron sus armas para unirse al pueblo. Al amanecer, el trono había desaparecido. No fue reemplazado, no fue reclamado, fue hecho añicos. El imperio ya no estaba gobernado por un tirano, sino que se alzaba sobre los hombros de aquellos que una vez no tuvieron voz. Ricardo estaba con las hermanas en las puertas del palacio, mirando el interminable mar de rostros. Coreaban su nombre, pero él alzó las manos para silenciarlas. «No soy vuestro rey», dijo, con la voz resonando por toda la plaza. «No soy vuestro Salvador. Solo soy un hombre que compartió su pan. Y vosotros también podéis. Compartid vuestra fuerza.
Compartid vuestra esperanza. Compartid vuestro futuro. Si uno come, la multitud lo coreó de vuelta. Decenas de miles. Que coman todos. Las palabras se convirtieron en una promesa grabada en los albores de una nueva era. Más tarde, en la calma tras la tormenta, Richard estaba de pie, con las hermanas en el balcón del palacio. Las estrellas se extendían por el cielo, infinitas y libres. Freya se apoyó en él con una sonrisa cansada. Aún te subestimas. Atenea sonrió con sorna, limpiando su espada. Al fin y al cabo, luchaste como un peleador. La mirada de Te era suave, pero firme. Les diste esperanza, Richard. Y la esperanza es más poderosa que cualquier trono. Richard rió entre dientes con cansancio, frotándose las manos llenas de cicatrices. Todo esto por un pan. Las hermanas rieron. Y por primera vez en años, Richard también. Arriba a ellos, las estrellas ardían. Con fuerza. No como gobernantes distantes, sino como compañeras. Testigos de una verdad que ningún disruptor, ningún trono, ningún tirano pudo silenciar jamás. Cuando uno come, todos comen. Sí, este viaje te mantuvo enganchado hasta el final. No olvides darle a me gusta al video y suscribirte para más aventuras épicas de ciencia ficción de HFY. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te impactó más, la lucha de Richard en la arena o su resistencia final contra él? Regente, tu apoyo da vida a estas historias y, créeme, la próxima te llevará a estrellas aún más brillantes.